Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual, en la cual es gestionada por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas. Mi nombre es Guillermo Huanca y junto con García Centeno seremos los moderadores de esta sesión. Es un honor para mí presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Enrique Alfonso González Tamayo, quien es economista por la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA. Además cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor González, a su vez, también posee certificaciones internacionales en planeamiento estratégico, gestión pública, proyectos y de macroeconomía. Tiene una destacada trayectoria de más de 16 años en el sector público y de 4 años en el sector privado, habiendo desempeñado funciones en importantes instituciones como lo son el CEPLAN, el PSM, el MEF, UNICEF y también en la Contraloría General de la República. Actualmente se desempeña como CEO en la empresa SAC, en la empresa Progresa SAC. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros para compartir su conocimiento sobre la geoeconomía en movimiento, cómo es que la política afecta en los mercados internacionales. Y antes de empezar, me gustaría pedirle a nuestra audiencia que puedan enviar sus preguntas a través del chat de la transmisión. Y también, al finalizar de esta presentación, el ponente estará encantado de responderlas. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Enrique Alfonso González Tamayo, quien también nos estará compartiendo su material. Listo, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Permítame compartir rápidamente mi pantalla. Entonces, buenas noches de nuevo. Hoy voy a desarrollar un tema interesante que tiene mucho que ver con lo que ocurre en los escenarios actuales. Incluso voy a comentarles dos cosas que están ocurriendo en este momento. Y es un poco hablar de la geoeconomía en movimiento, que es una ciencia que va estudiando estos fenómenos que tienen que ver con las políticas que desarrollan los países versus los efectos que ocurren en los mercados internacionales, ¿no? Digamos que se abren muchos escenarios de análisis al respecto, ¿no? Pero entonces, muchos autores, muchos expertos, muchos profesionales que venimos estudiando un poco las materias respecto a estos fenómenos, porque en realidad son fenómenos, ¿no? Eh, Vamos viendo en conclusión de que hay eh, quizás no distorsiones, pero sí quizás malos entendidos respecto al entendimiento de lo que de lo que está aconteciendo, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la conferencia lo he querido centrar en tres aspectos. Un poco comprender cómo las decisiones políticas influyen en el comercio, las inversiones y los flujos financieros globales, ¿no? Porque eso es, ¿no? Las decisiones de los diferentes gobiernos, de los diferentes espacios, de los diferentes bloques, ¿no? De países, ¿no? Se acaba de reunir el G7, antes se reunió el G20, ahora tenemos, en este momento se están desarrollando reuniones de las BRICS, ¿no? Entonces, cómo estos grupos de gobiernos, de países, de bloques, ¿no? Generan, ¿no? Influencias, ¿no? En los espacios internacionales. Más para eso hay que entender quizás cómo es el flujo, ¿no? Luego están analizar casos actuales, ¿no? En tanto la geoeconomía estudia los diferentes, la diferente casuística que existe en el mundo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en esos espacios de política y mercado con Estados Unidos y lo que está ocurriendo, que es novedoso en el espacio de las BRICS, ¿no? Ese bloque que viene siendo bastante contundente porque reúne a importantes economías del mundo, ¿no? Y que además ha provocado una reacción inmediata hoy día en la mañana, ¿no? Por parte del presidente Trump, ¿no? Entonces,
Obviamente su reacción rápida ha sido en aranceles, ¿no? Pero ahí vamos vamos a analizar un poco ese espacio. Y finalmente entender las relaciones de la política, la economía y los resultados, ¿no? Que tenemos los países, que muchas veces creemos que solo somos espectadores, pero no necesariamente somos espectadores porque los flujos de política versus los flujos de mercado, pues tienen elementos bastante enlazados en la dinámica y bastante influencia unos con otros, ¿no? No son lejanos, sino son muy cercanos. Entonces, por allí vamos a enfocar la conferencia. Un punto importante que yo comparto con mis alumnos de maestría y doctorado, que es el espacio en donde hoy me desenvuelvo, es poco debatir, pero en cuanto a primero saber todos cuáles son los conceptos, ¿no? De los cuales vamos a hablar. Porque obviamente existe mucha información, existen las redes sociales, existen, digamos, diferentes opiniones, diferentes criterios, diferentes personas, y entonces allí uno descansa principalmente sus mayores eh, criterios, ¿no? Solidifica un poco sus conceptos y su análisis, su evaluación, ¿no? Conociendo un poco el espacio y los conceptos con los cuales vamos a lidar, ¿no? En esta conferencia vamos a lidar con algunos conceptos que creo yo son importantes refrescar, ¿no? Porque quizás los conocemos, ¿no? Un primer concepto es el de la geoeconomía, ¿no? Que en realidad es una disciplina que estudia cómo los estados utilizan algunas herramientas económicas para alcanzar objetivos geopolíticos, ¿no? Que es un poco este espacio que vemos hasta a veces, ¿no? Llega a luchas, lleva a guerras, ¿no? Entre países, ¿no? Vemos lo que ha pasado entre Irán e Israel, ¿no? Bastante próximo, lo que ha venido ocurriendo entre Rusia, Ucrania, ¿no? Y cómo ha provocado la participación y la influencia en el caso de Israel, por ejemplo, de Argentina, rápidamente una reacción del presidente de Argentina, en el caso de Irán y en el caso de Rusia, una reacción rápida del presidente de Brasil, ¿no? El presidente de China, ¿no? Respecto de los escenarios que han ido ocurriendo. Y claro, por en cuanto la reacción, que es la que más se espera en los escenarios geopolíticos, que es la reacción de Estados Unidos, ¿no? Que también ha tenido sus características. Entonces, la geoeconomía va evaluando y va mirando los equilibrios y desequilibrios que van ocurriendo en estos espacios. Y entonces algunos ejemplos de cosas que se estudian en la geoeconomía están vinculadas, por ejemplo, a las sanciones económicas, ¿no? Por ejemplo, los espacios arancelarios que ha creado Estados Unidos, ¿no? Individualizando países, individualizando bloques, ¿no? Hoy anunció un incremento de 10% en aranceles a los países, a los 11 países que conforman las BRICS, ¿no? Entonces, y digamos que se notan como sanciones económicas, pero si vamos viendo el flujo, que es lo que vamos a estudiar en un momento más, ¿no? De las políticas económicas versus los flujos de mercado, pues no necesariamente se constituyen en sanciones, porque lo que sí se transmite que es como una sanción, digamos, una reacción, ¿no? Algo negativo, pero muchas veces se cataliza en el espacio geoeconómico con otras reacciones del mercado, otras reacciones de los bloques económicos, y entonces esas sanciones se pueden traducir en, por ejemplo, fortalecer nuevos espacios económicos, como es lo que ha pasado con las BRICS, ¿no? Eh, por otro lado están los tratados comerciales, ¿no? Muchos de ellos, ¿Qué? Perú participa en muchos tratados comerciales, ¿no? Ah, Pero muchos de ellos solo me tienen dijo la flujos obra. importantes, ¿no? Se vio rápidamente Dime los nombres. flujos que hubo en los tratados comerciales respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿Resto ¿no? del esto? Muchos países entraron No, a mejorar sus es que respeto flujos, es que tengo inclusive que Perú explicarle tuvo ahí efectos también el esto positivos, o ¿no? como no Respecto tiene de la en su agroindustria, ¿no? Eh, producto ¿no? Directa o indirectamente, producto de esa movimentación comercial que se dio a partir del punto de quiebre entre Rusia y Ucrania, ¿no?
Pero luego también están esos tratados comerciales que van mudando y que van mejorando o van empeorando los escenarios comerciales de diversos países, ¿no? Por otro lado, podemos también poner como un ejemplo el control de materias primas, ¿no? Donde también nosotros somos partícipes, ¿no? Nosotros somos eh, comercializadores de materias primas casi naturales, ¿no? Y entonces tenemos efectos, ¿no? de ello, ¿no? Muchas veces se habla mucho de los flujos en materia de canon y esas cosas, pero vamos a ver dónde se ubica el canon, dónde se ubica respecto de la riqueza que generan las empresas mineras, ¿no? De los proyectos mineros, y por qué necesitamos proyectos mineros o por qué no, ¿no? Hay una discusión allí, ¿no? ¿Y por qué los proyectos mineros no generan los efectos que deberían generar? Si ellos son los que comercializan materias primas y los territorios que están aledaños a ellos, pues muchas veces son territorios en desarrollo eximio, ¿no? Desarrollo bastante precario, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasa allí? Pues vamos a ir viendo ese espacio. El otro concepto que yo quiero que quede quizás también claro para el debate es el concepto de política, ¿no? Porque hemos perdido la noción, ¿no? Yo escucho mucho, hasta comentarios de periodistas, ¿no? De expertos políticos, de personas que a veces también entran, ¿no? a la palestra hoy en día del streaming, de las redes sociales y hablan cosas, ¿no? Más a veces pasan o sobrepasan o no se encajan en el concepto del cual están hablando. Entonces, es importante refrescar que la política es una actividad humana fundamental, o sea, todos hacemos política, en casa, individualmente, en el Estado, en las empresas, ¿no? Está presente la política, ¿no? Es una actividad humana fundamental. ¿Por qué? Porque está inmersa en procesos mediante los cuales las sociedades toman decisiones colectivas. Entonces, la política no es de bandos. Por ejemplo, una discusión que hay en el Brasil, ¿no? Si es de derecha o si es de izquierda, ¿no? Que yo eh, a veces comento mucho, ¿no? ¿Y por qué, no? Si la política es decisión colectiva, o sea, se supone que si eres de derecha o eres de izquierda, deberías pensar en el bien común, ¿no? En mejorar, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Satisfacerlas. Esa cuestión es de derecha y de izquierda, ¿no? O sea, no tendría que ser de uno u otro. Entonces, se malentiende la política, si se dan cuenta, cuando hablamos de pensamientos políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el concepto básico de política es que son esos procesos en donde las decisiones son colectivas, ¿no? Se organiza el poder, o sea, no se traslada el poder a un lado o a otro lado o queda en el medio, ¿no? Se organiza el poder. ¿Por qué? Porque se supone que hay que gestionar los recursos comunes, ¿no? Entonces, la política también debe ayudar en el pensamiento, en la estructura, a gestionar los recursos comunes. Entonces, fíjese el concepto de política, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Prácticamente nos lleva a pensar que sea, obviamente respetando las características de los pensamientos, ¿no? Diversos que existen, las corrientes, ¿no? Ahora lo que se habla mucho los enfoques, ¿no? Eh, pero si todo ello lo enfocamos dentro del concepto de política, o sea, todos tenemos que ver en política y todos deberíamos hacer, ¿no? Una secuencia común, ¿no? Para que quien esté ejerciendo el poder o quien tenga en sus manos la dirección, pues haga las cosas bien, ¿no? Y obviamente consiga los objetivos, ¿no? Gestione los recursos bien, organice el poder, tome las decisiones para mejorar la situación colectiva, ¿no? De los territorios, ¿no? De las personas, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, se manifiesta en la manera como se ejerce el poder, en la manera como se ejerce el poder, cómo se negocian intereses, se resuelven conflictos y se construyen normas que rigen la vida de la comunidad. Y ahí no existen tendencias, si se dan cuenta, en la definición de política, obviamente, ¿no? Obviamente después podemos hablar de otras cosas, pero centrémonos en la definición.
Y ahí podemos, ahí les he puesto en el material que les voy a compartir algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, de Aristóteles, de Max Weber, de David Easton, ¿no? Que seguro algunos de ustedes ya han estudiado, ¿no? Algunos de esos autores. Y yo los refiero porque de alguna manera, si ven, cada uno de ellos habla de un poquito de esta definición de política y entonces debe haber un punto de partida para conversar si es geoeconomía, que es una ciencia que estudia estos fenómenos, ¿no? La política, ¿no? Que se supone que tiene influencia, ¿no? En las decisiones, en la organización del poder y en la gestión de los recursos, ¿no? Y entonces la política es la ciencia, ¿no? Y arte de gobernar, ¿no? Y todos, muchos, ¿no? Sabemos este concepto, ¿no? Que de alguna manera congrega allí ¿no? Los esfuerzos de diferentes generaciones de especialistas que han ido estudiando la política, ¿no? Y entonces también nos dice que es esa ciencia que nos ayuda a pensar y a ver cómo organizar la convivencia social, gestionar el poder y los recursos públicos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces, por eso es que la política es un elemento importante. Y entonces, fíjense cómo dentro de los conceptos que están congregando nuestra conferencia, pues la política como concepto es un punto. Ahora, si bien es cierto, este concepto de política, en el caso del Perú, pues el CEPLAN, ¿no? Ha sistematizado un concepto, digamos, aplicable a los diferentes espacios de gestión público y privada que existen en el Perú, porque el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que sirve como una instancia pública, obviamente, pero que orienta, ¿no? La organización de la planificación, la estructura de política, las orientaciones de política a nivel nacional, ¿no? A nivel Perú. Entonces, también instrumentaliza una definición, ¿no? Entonces dice que la política es la actividad central en la organización, dirección y administración de la vida pública, ¿no? Tanto dentro del Estado como en cualquier grupo social, ¿no? En sintonía y en consonancia, ¿no? Con estas definiciones de organismos internacionales, de expertos y de todas esas personas que de alguna manera han estudiado y han llegado a esas conclusiones para definir la política. Otro concepto que yo creo que es clave en esta conferencia es el concepto de política pública, ¿no? Que ahí está el conjunto de acciones y decisiones y programas desarrollados e implementados por el Estado. ¿No? Obviamente podríamos hablar del concepto de Estado, yo entiendo que muchos de ustedes deben conocerlo, más esta conferencia, pues, hablando de política, pues yo he pensado en proponer los diferentes ángulos de definición de política, ¿no? La política como un concepto global, la política pública, ¿no? Que es aquel conjunto de acciones, decisiones y programas, ¿no? Que el Estado implementa para satisfacer necesidades colectivas y resolver problemas públicos, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Que tenemos que conocer los problemas públicos, ¿no? Problemas como la inseguridad ciudadana, problemas cotidianos como las brechas de saneamiento básico, problemas cotidianos como la baja calidad de la educación, problemas públicos como la baja calidad en el sistema de salud, ¿no? Y las necesidades colectivas, porque no solo son los problemas públicos, sino son las necesidades colectivas. Por ejemplo, los problemas en salud mental que existe en la población, ¿no? Producto de diferentes causas, ¿no? Los problemas emocionales, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no se resuelven y por ende muchos jóvenes pues tienen problemas luego en sus siguientes años, ¿no? Y problemas emocionales en los niños, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de necesidades colectivas que existen, ¿no? La violencia, ¿no? Contra diferentes grupos, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia contra los ancianos, violencia contra los niños, violencia contra los adultos, violencia contra los hombres, o sea, hay diversos espacios de necesidades colectivas y de problemas públicos, ¿no? ¿Qué se supone? Se supone que por un lado se resuelven con las políticas públicas, que provienen de la acción de la política, ¿no? Del ejercicio del poder, ¿no? Y un tercer concepto allí
que también tiene que ver con nuestra conferencia, es la política económica. ¿Por qué? Porque la política económica es un conjunto de acciones y decisiones que el gobierno de un país toma dentro del ámbito económico. Pero la política económica tiene un objetivo, que es el controlar la economía para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, ¿no? Y entonces da líneas, ¿no? Entonces, esta política económica, ¿no? Y seguro por allí muchos de ustedes lo conocen, se compone de la política fiscal, ¿no? Que a su vez se extiende adentro de la política tributaria, que he hecho un flujo para que ustedes puedan ahí hacer un análisis quizás mayor. La política monetaria, muy conocida, porque en el Perú nuestra política monetaria es una de las más exitosas de América Latina, quizás, ¿no? Una de las más vistas en el mundo, ¿no? Y las regulaciones, ¿no? Entonces, y claro, la política económica es la más vista, la más apreciada, porque es la que nos da el estatus de crecimiento económico que tenemos en el país hace ya varios años, ¿no? Entonces, esta política económica con esa estructura, pues nos da el flujo para poder obtener los recursos suficientes, tanto en el sector público, ¿no? En el mercado, como en el sector privado, perdón, que es el mercado, como en el sector público, ¿no? Para justamente satisfacer necesidades colectivas, resolver problemas públicos y ayudar al ejercicio del poder, ¿no? Y entonces enlazarnos con toda la dinámica que existe dentro de nuestros países, ¿no? Y obviamente de los territorios. Ahora, ¿cuál es la relación entre la política y los mercados? ¿No? Teniendo esos conceptos claros, ¿no? Definiciones definidas, he intentado tener definiciones, en este caso del Centro Nacional de Planeamiento, que es el que orienta estas definiciones. Obviamente ellos se han basado en literatura, bibliografía internacional, de organismos internacionales, de expertos, de la academia, ¿no? Entonces, nos ayuda para un poco centrar los conceptos para poder entrar a este espacio de análisis, ¿no? Entonces, la relación entre política y mercados. Entonces, aquí aparece, ¿no? Las políticas fiscales y monetarias, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos recursos. Entonces, la política fiscal mediante la política tributaria calcula y ayuda a regular, sistematizar, orientar y obviamente obtener, ¿no? Éxito, ¿no? Ganancia, riqueza en el sector privado, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué eso es así, no? Porque muchos podrían pensar que la política tributaria es solo recaudar dinero, ¿no? Para las arcas del Estado. No, pero la política tributaria, la política fiscal, sobre todo la fiscal, da orientaciones, da condiciones para que el sector privado genere esas ganancias, porque si no hubiesen condiciones, no hubiesen escenarios positivos, no hubiesen escenarios factibles, entonces el sector privado, las empresas privadas no podrían generar los beneficios que generan, las ganancias que generan, la riqueza que generan. Entonces necesitan condiciones, la política fiscal hace eso. Claro, luego genera obligaciones tributarias, ¿no? Que el sector privado tiene que cumplir y por ende esas obligaciones tributarias hacen que haya recursos, ¿no? Que la política tributaria consigue, ¿no? Y que luego, mediante la política fiscal también orienta para que, ¿no? De acuerdo a las reglas fiscales de cada país, orienta para que se vaya ese dinero al presupuesto público, ¿no? Y luego ahí activa las políticas públicas, ¿no? Luego he hecho un flujo ahí para que lo entendamos esquemáticamente. Pero aparece la política fiscal porque es quien da las condiciones y ayuda a las reglas con las cuales el mercado, ¿no? Sector privado, va a actuar para generar esa riqueza, ¿no? ¿No? Entonces las reglas y los escenarios tienen que ser positivos, ¿no? Si no son positivos, entonces no hay inversión, ¿no? Por otro lado está la política monetaria, que genera estabilidad, ¿no? Control de inflación, equilibrio monetario, ¿no? Tipo de cambio equilibrado, ¿no? ¿Para qué? Y de igual manera, para que ese equilibrio genere condiciones para la inversión, ¿no? Para que el sector privado se anime a invertir en el país, para que se anime a actuar, para que los capitales fluyan, ¿no? Y entonces
esas dos políticas que dan condiciones, ¿no? Ayudan a que el mercado nacional e internacional funcione de la mejor manera. ¿Para qué? Para que tengamos recursos, ¿no? Luego, que se supone que deben orientarse por el presupuesto público, ¿no? Para que las políticas públicas funcionen y podamos satisfacer necesidades, ¿no es cierto? Y generar bienestar, ¿no? Y entonces, allí hay un flujo interesante. Entonces, el impacto de las políticas fiscales y monetarias en los mercados es importante. ¿Por qué? Porque debe generar condiciones positivas, ¿no? Ahora, otra relación entre la política y los mercados, ¿no? Está en los conflictos geopolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos que han venido apareciendo los últimos tiempos, los últimos años, alteran precios de las materias primas, ¿no? Hay flujos bastante fuertes en los precios de las materias primas, y por lo tanto, si es que hay alteraciones en los precios de materias primas, evidentemente van a haber alteraciones en los precios de los productos finales. Entonces, si hay conflicto geopolítico, si hay elementos de descontrol del ejercicio del poder, ¿no? Hay alteración de precios en las materias primas, hay efectos negativos en los precios, por lo tanto, se generan efectos en los precios de los productos finales. Y entonces se afecta el mercado. Entonces, no es tan bueno que hayan conflictos geopolíticos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, estos conflictos geopolíticos generan oportunidades. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania generó que Ucrania deje de abastecer de productos alimenticios, ¿no? A ciertas partes donde ellos generaban, tenían ese mercado. Y entonces, cuando Ucrania sale de abastecer, entran otros países de la región a abastecer. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Que tiene capacidad para abastecer de alimentos, ¿no? Paraguay, ¿no? En el caso de Sudamérica, ¿no? Y otros países europeos también entran a abastecer, y entonces ese conflicto geopolítico posiblemente generó alteraciones en los precios, pero a favor de estos países que entraron al mercado producto de esta salida de Ucrania de algunos mercados de productos de pan llevar, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Depende de cuál es la situación, ¿no? Del conflicto geopolítico, cuál es el efecto en la alteración de los precios hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Que obviamente puede provocar beneficio o desbeneficio en el país, en el bloque, ¿no? En el escenario económico de productos, ¿no? Del comercio, ¿no? Y ahí hay un espacio de análisis, ¿no? Para el mundo, para saber, ¿no? Cómo esos efectos generan controversias, problemas, ¿no? En algunos países, y cómo generan beneficios en otros. Y otro elemento de relación entre la política y los mercados son los cambios en las regulaciones que afectan la inversión extranjera. Muy conocido lo que está pasando con Estados Unidos sus últimas semanas, ¿no? De sus últimos meses, ¿no? Que ha cambiado muchas regulaciones y obviamente ha afectado, bueno, las regulaciones desde las migratorias, ¿no? Y por ejemplo, ya se reportó problemas en el agro americano, ¿no? En donde, producto de la deportación de inmigrantes ilegales, pues ahora la escasez de mano de obra no calificada y semicalificada en el agro y en la industria americana, pues se ha convertido en un problema, ¿no? Entonces, obviamente el inversor, ¿no? En este caso el inversor americano, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Ahora imaginen lo que sucede si hay cambios de regulaciones drásticos en nuestros países, pues pueden afectar la inversión extranjera. Por ejemplo, lo que ha venido aconteciendo en los últimos años en proyectos mineros, ¿no? Que han retrasado su inicio de operaciones, producto de cambios en regulaciones, producto de conflictos sociales, producto de análisis quizás muchas veces cerrados, ¿no? Respecto de decisiones políticas, ¿no? Pero que normalmente afectan, ¿no? El atrevimiento de la inversión extranjera y obviamente
desaceleran el crecimiento de un país, ¿no? Entonces, llegamos a analizar el flujo, ¿no? Esto es lo que les comentaba, y es un poco, claro, obviamente hay más cosas allí, solo que hay que yo, sistematizar un poquito para no explayar, pero entre lo que el mercado, que es el sector privado, y el sector público, que es el que maniobra políticas, fíjense, acá están todas las políticas, ¿no? Política económica, política fiscal, política tributaria, política monetaria, políticas públicas, ¿no? Y por este lado está el sector privado, está la riqueza, ¿no? El sector privado genera empleo directo, ¿no? Genera también presencia de proveedores, ¿no? De servicios, ¿no? De flujo allí indirecto y obviamente genera empleo indirecto, ¿no? Y obviamente flujo de bienes, servicios, ¿no? Dentro del sector privado, ¿no? Que hay una dinámica allí, normalmente economía formal, ¿no? Pero que toda esa riqueza, toda esa ganancia genera obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, digamos que el origen del crecimiento o de crecimiento de un país normalmente está en el sector privado, ¿no? El origen está allí, ¿no? Si no hubiese riqueza allí, es difícil que luego la política tributaria, la política fiscal interactúen, ¿no? Para poder generar presupuesto público de los tres niveles de gobierno, en el caso peruano, ¿no? Y que se generen políticas públicas con ese dinero, ¿no? Porque la política pública se financia con presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un supuesto negado en el Perú, ¿no? En el Perú se gasta el presupuesto público básicamente con reglas de la directiva de presupuesto público, pero no pensando en la política pública, ¿no? Que justamente es pensar en cómo reducir o minimizar las necesidades, ¿no? Cómo incrementar o mejorar el bienestar, ¿no? En los diferentes ámbitos, ¿no? Y entonces estas políticas públicas se basan directamente en servicios públicos, ¿no? Que normalmente deben tener estándares de calidad, ¿no? De los mejores, ¿no? Y eso debe generar necesidades básicas satisfechas. Por lo menos las básicas, se habla de las 8 básicas, por ejemplo, educación, salud, manejo ambiental, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? Todo ello, transporte, telecomunicaciones, ¿no? Entre otros, ¿no? Normalmente son 6 u 8, ¿no? Deberían estar cubiertas por este flujo. Y en ese sentido, pues, los territorios nacionales, ¿no? Tanto distritos, provincias como departamentos, deberían tener diferentes tipos de desarrollo, ¿no? Habiendo satisfecho las necesidades básicas. Entonces estaríamos en el nivel 2, ¿no? Estaríamos en el nivel 2 donde capitalizaríamos ya estas ganancias, porque las ganancias no van a acabar, ¿no? Y entonces ya el flujo sería para políticas públicas de nivel 2. Ya no de necesidad básica insatisfecha, que serían satisfechas, sino de segundo nivel de necesidades, ¿no? O tercer nivel, ¿no? De política pública, en donde básicamente lo que tendríamos que es ajustar, ¿no? Aquellos servicios públicos que mejor funcionan, ¿no? En darle estándares mucho mejores, ¿no? Y obviamente, habiendo superávit, ¿no? A pensar por ejemplo, promover inversión pública, en empresas públicas, ¿no? En cambio, nosotros somos al revés, ¿no? Financiamos empresas públicas que generan déficit, ¿no? Tenemos empresas públicas que generan déficit, ¿no? No ayudan a la política pública, entonces más bien al contrario, generan deuda, ¿no? Y entonces allí entra un jugador acá, que podríamos ponerlo acá jugando en el medio, que es la deuda pública, ¿no? Que es aquel que también genera inestabilidad económica, y entonces allí también hay que tener control de la deuda pública, ¿no? No puede crecer mucho porque afecta a la inflación y otros aspectos, ¿no? Pero en lo básico del funcionamiento entre relación de la política y los mercados está este flujo. Entonces, los mercados nos tienen que dar la suficiente capacidad para satisfacer necesidades, ¿no? Lo que dicen los conceptos, ¿no? Mediante nuestras políticas, y en este caso la política económica, ¿no?
para luego catalizar las políticas públicas, ¿no? Y luego tener éxito con esas políticas públicas y garantizar necesidades básicas satisfechas, y por lo tanto el flujo del sector privado, que sigue siendo de riqueza, sigue siendo de generación de empleo directo, pues va a crecer, ¿no? Entonces, con el excedente, con el superávit, generamos más condiciones para que crezca el sector privado. Por ejemplo, crezca la manufactura, crezca la industria, tengamos metalmecánica, tengamos, ¿no? Reactivemos todas esas actividades económicas que ahora aportan puntos porcentuales al PBI, ¿no? Entonces, no solo dependamos de la minería, de la agroindustria, del comercio y servicios, sino de otra vez de la industria, la manufactura, ¿no? Y otras actividades. Entonces, mientras no haya superávit aquí, en la parte del sector público, pues las condiciones que va a generar el sector privado básicamente van a ser las mismas, como lo que estamos viviendo muchos años en el Perú, ¿no? Vivimos de minería, vivimos de un sector privado contraído al 22%, ¿no? Y un sector público que básicamente maniobra de ese 22% el 8%, ¿no? Y entonces tenemos una economía informal de casi 70-72%, ¿no? Que se ha incrementado post pandemia, antes era 65-67%, y ahora estamos en 72-73% de economía informal, ¿no? Entonces, esto que está aquí funciona casi entre el 22 y el 25% de nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay superávit, porque no hay mayores condiciones, porque no se generan mayores condiciones. Obviamente también ahí aparecen, ¿no?, otros elementos críticos como el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no? La deforestación, actividades en esos ámbitos ilegales, ¿no? Que también generan un espacio de economías paralelas, ¿no? Que afectan los mercados formales, pero que mejoran los mercados informales, ¿no? También, ¿no? Y para discutir ahí. Entonces, siguiendo en el ámbito de las relaciones entre política y economía, la política y la economía están entrelazadas siempre, es inseparable, como ven, la política y la economía pues van de la mano siempre, ¿no? Toda decisión política tiene consecuencias económicas y viceversa, ¿no? Entonces, fíjense la responsabilidad que existe, ¿no?, de aquellos que gobiernan y toman decisiones, ¿no?, respecto de la economía, ¿no? Que muchas veces, claro, el ciudadano de a pie, ¿no?, básicamente no tenemos tiempo para pensar en eso, ¿no? Porque el ciudadano quiere simplemente seguir trabajando, ganar los ingresos, porque tienes que pagar las cuentas, tienes que seguir adelante con tu vida, ¿no? Y en los mercados internacionales, eso se traduce en que los cambios de liderazgo, las políticas públicas y las tensiones internacionales pueden afectar el comercio, la inversión, el tipo de cambio, los precios de las materias primas y hasta la bolsa de valores. O sea, fíjense todo lo que puede generar, ¿no?, dentro de los mercados, ¿no?, estos desequilibrios, ¿no?, en los liderazgos, ¿no? Estados Unidos sale con unas cosas, los bloques económicos salen con otras, otros espacios en el mundo tienen guerra, ¿no? Nuestros países tienen actividades delictivas, ¿no?, narcotráfico, minería ilegal, ¿no?, tráfico de personas, ¿no? O sea, fíjense, todos esos elementos que aparecen, ¿no?, obviamente van a afectar, ¿no? Y si no tienes buenas decisiones políticas, pues vas a tener consecuencias económicas. Y si en la economía normalizas estas actividades, pues vas a tener problemas en la política, porque no van a saber cómo solucionar. Y que eso es lo que nos está pasando, ¿no?, en nuestro país por lo menos, y obviamente ahora se nota en el mundo que eso está pasando, y entonces aparecen bloques nuevos, ¿no?, que vamos a ver rápidamente en un momento, que son, por ejemplo, las BRICS, ¿no? Entonces, tipos de políticas, quería dejarles aquí algunos conceptos para que ustedes puedan revisarlos luego, ¿no? Ya hemos visto política monetaria, pueden entrar ahí a navegar, qué es, cómo funciona, la política fiscal, la política comercial, la política exterior, las relaciones diplomáticas, ¿no? Políticas regulatorias, ¿no?, la política de energía y la política climática, ¿no?, respecto a lo que está sucediendo con el ambiente, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando, ¿no?, y poniendo estos ejemplos, ¿no?, de políticas versus mercados, ¿no?, lo que está ocurriendo en los efectos, pues sabemos
que lo que está pasando con Estados Unidos, pues, está generando muchas reacciones, ¿no? Algunas positivas, otras negativas, conflictos entre gobernantes, conflictos entre grupos de poder, conflictos entre potencias, ¿no? Entre países que forman parte de los bloques económicos, ¿no? Hay roces, hay tensión, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues porque en la administración Trump 2025, ¿no? Perdón. Ah, ya. Hay alguna cosa. Sí, en este caso las... Ajá, ok. Luego. Y no, saltó ahí posiblemente. Pensé que podía ser, no había audio o alguna cosa. Bueno, entonces, les exponía dos ejemplos rápidos para que ustedes también puedan luego, seguro, indagar con más detenimiento o por allí les voy a dejar mi correo electrónico si ustedes gustan de mayor información, algunos detalles, ¿no? Les decía, lo que está pasando con Estados Unidos parte, ¿no? De este proyecto 2025, ¿no? Implementado ya por la administración Trump, ¿no? Que dice se tiene un corte populista conservador, dícese, ¿no? O sea, se ha lanzado así. Pero fíjense, ¿no? Es una agenda agresiva, pero fíjense las características. Fortalece sectores energéticos, tecnológicos y de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los sectores energéticos en Estados Unidos, ¿no? Busca el espacio de poder, ¿no? Los sectores tecnológicos también buscan espacios de poder. Ya ha habido roces con China respecto de los espacios tecnológicos, ¿no? Del manejo de redes sociales, de la potencia o no de las redes sociales, de la incorporación de inteligencia artificial en las diferentes decisiones, de comercio, ¿no? De los flujos de comercio. Y defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que Estados Unidos va a entrar a estos espacios donde tenemos guerra, ¿no? Evidentemente. Entonces necesita fortalecer y ser agresivo para tener fortaleza en espacios energéticos, ¿no? Para poder movilizar fuerza, tecnología, para seguir desarrollando tecnología y obviamente estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y defensa, porque obviamente sabe que tiene que entrar a tallar en estos espacios. Pero fíjese dónde redució funciones, en salud, educación y clima, ¿no? O sea, puede ser una decisión, obviamente, pero la discusión allí es que no se sabe todavía qué efectos va a tener esto en el mediano plazo. Puede tener efectos bastante negativos, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Y es por eso también que está impulsando, ¿no? La deportación de ilegales, porque estos ilegales copan salud, copan educación, ¿no? Copan espacios ambientales. Y entonces, si tú sacas gente de allí, entonces hay creencia, ¿no? Es un supuesto, obviamente no se sabe todavía porque los efectos siempre aparecen luego, cree que haciendo eso no va a haber gente que va a reducir las personas que van a sufrir los efectos de esta reducción de funciones del Estado, ¿no? en el espacio americano. Por otro lado, aumenta la tensión global con aranceles y retiradas multilaterales, ¿no? Se ha retirado de varios espacios multilaterales y ha colocado aranceles. Como les decía, hoy en la mañana anunció 10% de aranceles a los 11 países del bloque BRICS, ¿no? Y es agresivo también con ello, ¿no? Ahora, lo que no se sabe es cómo están negociando por fuera, por ejemplo, China con Brasil, los países africanos con China, China con Rusia, Rusia, China y los países africanos, porque hay muchos países africanos también emergentes. Y entonces allí se cree en el bloque BRICS, que lo vamos a ver enseguida, que hay una oportunidad, ¿no? Respecto de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y obviamente pegándote al otro gigante que es China, ¿no? Y luego está generando una atmósfera de volatilidad e incertidumbre de mercados financieros, ¿no? Obviamente, tiene que generar incertidumbre porque si no, digamos, va a perder control total de la situación y va a generar mucha incertidumbre. Pero fíjense,
Entonces, por un lado, como les decía, la política hace que tengas posiblemente espacio favorable, pero por otro lado, la política hace que tengas espacio de incertidumbre. Entonces, tienes que saber jugar, como bien dice la definición de política, tienes que controlar los espacios de poder para tener equilibrio. No puedes desequilibrarte. Lo que no se sabe ahora es si es que lo que está haciendo Estados Unidos va a generar desequilibrios muy importantes en la economía americana, ¿no? Ya tenemos estos días efectos en el dólar, ¿no? El dólar ha tenido baja y baja y baja, ¿no? En varios países de la región, ¿no? No solo en el Perú, en Brasil también, en Argentina también, en Chile también, en Colombia también, ¿no? Obviamente en países europeos el euro ha tenido mejoras respecto del dólar, ¿no? Pero eso no significa que la economía americana haya todavía tenido efectos devastadores, ¿no? Posiblemente son esos acomodos del mercado que están sucediendo producto de estas medidas, ¿no? Entonces, los impactos en los mercados internacionales, la certidumbre política está reducida, o sea, hay incertidumbre, ¿no? Volatilidad financiera, ¿no? Como saben, muchas reacciones que se están dando, por ejemplo, en el caso de los aranceles, pues están provocando que haya movimientos financieros, que haya movimientos en los paraísos fiscales, ¿no? Y muchas cosas que se van a dar producto, mientras esté fluyendo estos criterios de política de la administración Trump, ¿no? Pero van a haber reacciones también del otro lado, ¿no? Ahora, por otro lado, los incentivos sectoriales, ¿no? Para la energía fósil, defensa, inteligencia artificial, ¿no? Manufactura, ¿no? Están, digamos, por un lado, pero por el otro lado tienen estímulos, ¿no? Pero por otro lado, educación, salud y clima, ¿no? Tienen recortes, ¿no? Entonces, quizás no se sabe si va a haber un desequilibrio en lo que es necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos tenía brechas importantes en este aspecto cerradas, ¿no? Una educación no totalmente de calidad, pero con unos factores educativos en aprendizaje más elevados en el mundo, ¿no? En salud también los estándares tenían cierto nivel, y en el caso del control de los efectos del cambio climático también, pero no se sabe si con estas decisiones políticas eso va a tener retroceso, ¿no? Entonces ahí vamos a esperar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y las reacciones globales, ¿no? Socios tradicionales rechazan políticas proteccionistas climáticas y migratorias, ¿no? Y entonces ahí hay reacciones, la más cercana es esta, ¿no? La semana pasada y hoy estamos en este momento viviendo las reuniones de los líderes de las BRICS, que eran 5 y ahora son 11 economías emergentes de las más grandes del mundo, ¿no? Que han firmado ya acuerdos y que están pensando en fortalecer ese bloque y llevar ese bloque a, digamos, mejores dinámicas en el mercado internacional, ¿no? Entonces antes primero fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Y ahora se sumaron Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, ¿no? Y en enero de 2005 se sumó Indonesia, ¿no? Entonces, allí las BRICS, y aquí también les estoy dejando ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y esto es una publicación de hoy por la mañana, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en diferentes espacios, ¿no? Que las BRICS vienen desarrollando respecto de las reuniones que han tenido la semana pasada y las reuniones que posiblemente van a tener hacia el domingo que viene, ¿no? En finanzas, ¿no? Cómo es que ellos están fortaleciendo la realización de cuotas, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, se están trabajando impulsivamente con el fondo para nivelar sus factores respecto a fortalecimiento de su economía, estos países, ¿no? En cuanto a salud, también es una preocupación de estos países de cerrar las brechas en salud, mejorar calidad en atención de salud y mejorar los escenarios de gestión de salud
en esos países, ¿no? Porque se cree que población con mejores índices de atención en salud y mejores índices de control de enfermedades pueden generar pues efectos positivos, ¿no? Inclusive en capitalización, o sea, menos personas enfermas significa que vas a necesitar menos dinero para atenderlas, ¿no? Y vas a poder usar ese dinero para otras cosas, ¿no? La inteligencia artificial, que es un elemento crítico que va a incorporarse en la dinámica de muchos países y está siendo fuertísimo en el manejo, en la gestión pública de las políticas, perdón, de las políticas y de los mercados internacionales. El cambio climático, ¿no? Fortaleciendo, se está preparando la COP30, ¿no? Y la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que con seguridad, en estos países piensan que fortaleciendo la seguridad, eliminando organizaciones criminales, pues los costos en los que se incurre por estas organizaciones criminales, pues van a permitir tener oportunidades para generar desarrollo en otras áreas, ¿no? Y entonces la estabilidad, la promoción de la paz dentro de estos países, por ejemplo, países africanos donde están saliendo de guerras civiles y están estabilizando en democracias, ¿por qué? Porque sale mucho más económico, inclusive para promover nuevos mercados internacionales respecto de la producción de estos países africanos, sale mucho más económico estar en paz, ¿no? Y entonces están entendiendo, están mejorando esas dinámicas. Por lo tanto, estos bloques se hacen interesantes hacia el futuro. Y algunas reflexiones finales ya para cerrar, tomándome un minutito. 4 reflexiones quiero dejarles en esta conferencia. Primero, que es importante para los ciudadanos, especialistas, profesionales, políticos, autoridades, funcionarios, empresarios, trabajadores, hombres, mujeres, revisar los conceptos para analizar las variables. Porque no podemos trabajar ya con, digamos, suposiciones o cosas que hemos escuchado y las repetimos. No, vamos a los conceptos y a partir de los conceptos analizamos. La política tiene un claro efecto en la vida de las personas, haciendo que nuestros países consigan avanzar en el camino de desarrollo o se posicionen como territorios que van dejando al desarrollo como un ideal, ¿no? Algo imposible. O sea, o vamos al desarrollo o básicamente va a ser un ideal y algo imposible, ¿no? Algo que siempre creemos que puede pasar, pero no pasa, ¿no? Debemos pensar que las brechas que tienen nuestros países se deben cerrar sobre todo en las necesidades básicas insatisfechas. Pero esas necesidades básicas insatisfechas se cierran, han visto, producto de la dinámica del mercado nacional, del mercado internacional, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones extranjeras son las que generan esas inversiones importantes que luego se traducen en recursos para cerrar las brechas de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces, y obviamente el éxito en la macroeconomía, pues debe traducirse en éxito en la microeconomía. Y finalmente los efectos de la política de un país, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Como el Perú, influye en que la mayoría de nuestros ciudadanos tengan o no mejores condiciones de vida y oportunidades, ¿no? Entonces, depende del tipo de política que se hace, ¿no? Pero además, en el escenario internacional, donde también participamos, los efectos podrían llevarnos a mejorar el ritmo del desarrollo, sabiendo aprovechar las oportunidades, ¿no? Para eso la política y las políticas nacionales y territoriales deben tener cada vez mejores orientaciones. Entonces, dicho esto, bueno, solo me queda agradecer en esta oportunidad poco para compartirles un poco estos análisis, estos sentimientos que estas semanas que nos tocan participar en este espacio. Yo vivo en Sao Paulo, Brasil, y me toca participar en esto de las BRICS, ¿no? Que es importante, pero versus el análisis que tenemos de Estados Unidos y de nuestro país, ¿no? Perú. Y me resulta interesante poder compartir y que ustedes puedan también ir a ese camino de desarrollar conocimiento respecto de ello, ¿no? Y de qué es lo que está ocurriendo realmente y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y los efectos que pueden pasar. Entonces, con este agradecimiento, bueno, dejo a la señorita Graciela para la ronda de preguntas, que por ahí las tengo algunas en el chat.
Sí, profesor. Sí, muchas gracias, doctor Enrique González, por su excelente presentación. Ahora pasaremos a lo que es la última sección que corresponde a las preguntas del público. Pero también quiero mencionar que por el chat de la reunión se envió una encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos mucho si pueden responderla, ya que es muy importante para nosotros escuchar sus comentarios y opiniones acerca de esa transmisión. Ahora, para comenzar con las preguntas del público, la primera pregunta realizada por nuestra compañera Claudia Yangua es la siguiente. ¿Existe algún caso específico en la actualidad que nos permita entender cómo la política internacional está afectando la inserción de América Latina en los mercados globales desde una mirada geoeconómica? Sí, el ejemplo más cercano es Argentina. Argentina es uno de nuestros mejores ejemplos. Ha cambiado radicalmente su política, ¿no? Tanto su política de gobierno como su política económica, como el pensamiento de su sector privado, y obviamente es un proceso, pero está cambiando toda la estructura económica, inclusive de comercio, ¿no? Obviamente no es perfecto, ¿no? Como todo en la economía, ¿no? Esto a partir de, obviamente, el cambio de gobierno, ahora con el gobierno de, del economista Milei, pues hay cambios sustanciales. Ahora, eso no garantiza que haya un éxito total, rotundo, ¿no? Ha habido éxito, sí, en el control de la macro, pero ¿no? Todavía, en la microeconomía, los efectos que trajo, ¿no? Los diferentes espacios de inflación, subida de precios, devaluación de la moneda, pues todavía eso genera una incertidumbre porque no se sabe con certeza absoluta si eso va a mejorar. Pero ya ahí tenemos un gran ejemplo de que un cambio radical en cómo se enfrenta la política, ese concepto de política, ese concepto básico de política que les he compartido, ¿no? Cómo se lo echa a andar tal cual, ¿no? Puede dar oportunidad a países que han estado en retroceso en recomponer su efecto hacia adelante y reinsertarse en el mercado internacional, porque otra cosa que estaba pasando con Argentina es que había replegado en el mercado internacional. Ahora está volviendo a reinsertarse, ha renegociado con el Fondo Monetario, está intentando reconectarse, es un país que está en buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Por lo que se sabe, ¿no? No totalmente, pero por lo menos en lo que están emprendiendo del gobierno argentino, pues sí hay buenas expectativas con respecto a sus negociaciones con Estados Unidos, pero fíjense la estrategia de Milei, también tiene buenas relaciones con China. O sea, él está en el presupuesto de que tiene que entrar al mercado internacional donde le conviene a Argentina, no si es que es de derecha o de izquierda, o si tiene una tendencia política o no tiene una tendencia política, sino él está entendiendo la política como el concepto que es, y está entendiendo que el mercado internacional lo va a aceptar donde haya competencia y donde Argentina pueda competir y donde tenga oportunidad. Entonces, hay que mirar a Argentina. Por lo pronto no es una absoluta ganancia, no ha ganado todavía, pero está en camino a reconvertir justamente porque han vuelto a los conceptos básicos de economía, ¿no? Siendo el presidente un economista, obviamente, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora pasando con la segunda pregunta de nuestra compañera Gabriela. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es actualmente el mayor riesgo geoeconómico que enfrenta América Latina y por qué? A ver, un riesgo geoeconómico. Eh, Uno de los principales riesgos geoeconómicos que nosotros tenemos en América Latina, y yo incluso diría en América del Sur, es la proliferación de actividades criminales. Llámese narcotráfico, minería ilegal y otras actividades criminales que han hecho que aparezcan economías paralelas en países como el nuestro, Perú, como Brasil, como Colombia, en Centroamérica, algunos países todavía padecen, ¿no? El Salvador, bueno, es una excepción que ha controlado las maras salvatruchas, ¿no? Venezuela, ¿no? Y que de alguna manera eso ha hecho que nosotros tengamos un posicionamiento internacional en la geoeconomía
catalogado como una parte, ¿no?, de narcoestado, ¿no? Y entonces, y eso no se prolifera, obviamente, porque es una situación bastante complicada para nuestro país y eso se prolifera, pero es una realidad, ¿no? Y en el caso de países como los nuestros, Colombia, que tiene también una ala importante, México, que tiene una ala importante de narcotráfico, es un bastión importante que nos puede generar hacia el futuro efectos negativos, ¿no?, dentro de la geoeconomía, dentro de los mercados. Obviamente para el sector ilegal, pues nos posiciona de la mejor manera en el mundo. Somos el mayor productor de droga en el mundo, ¿no? Pero para la geoeconomía positiva, para nuestro desarrollo individual, pues nos podría posicionar como, digamos, una región bastante débil, ¿no? Pero bueno, eso también sometió al análisis, ¿no? Bueno, muy interesante su respuesta, doctor. Y bueno, antes de leer la última pregunta, quisiera recordarles a todos que la encuesta de satisfacción ya se encuentra disponible en el chat de esta reunión de Google y les agradecemos mucho que pudieran responderlo, ya que nos será de mucha utilidad. Ahora, con respecto a la última pregunta, la cual es de nuestra compañera Alanis Peláez, ¿cómo visualiza usted la evolución del comercio internacional en un escenario donde las tensiones políticas, como las disputas entre grandes potencias o incluso la fragmentación de alianzas estratégicas, continúan intensificándose? A ver, yo les voy a poner un ejemplo y de allí un ejemplo paralelo. Y es lo que les comenté rapidito, lo de Brasil, ¿no? Se posicionó rápido respecto del comercio de alimentos con lo que le pasó a Ucrania, ¿no? El Perú también ha tenido efectos positivos, ¿no? Con el arándano, por ejemplo, la palta, la fresa, ¿no? Porque en momentos de crisis mundial, nosotros colocamos nuevos productos agroindustriales en el mercado. Ahora, ¿qué nos está faltando? Volumen de producción. Lo que no tenemos es volumen de producción. Incentivo a estas actividades que son potenciales, fíjense, y no solo tenemos el arándano, la palta y la uva, ¿no? La uva y la fresa, ¿no? Tenemos muchos otros productos potenciales, por ejemplo el café, ¿no? El cacao, ¿no?, de muy alta calidad. El problema es el volumen, ¿no? Entonces, cuando el mercado se abre como oportunidad, nosotros necesitamos haber planificado, ¿no?, esa apertura. Y entonces, el mercado nos va a pedir ¿qué? Buena calidad, precio y volumen. Lo que siempre nos ha faltado es volumen. Ahora, es una oportunidad. Entonces, nosotros deberíamos estar pensando los territorios, porque ahí no hay que trasladarle tampoco toda la responsabilidad al Estado, al gobierno. Eso no debería ser así. Nosotros en el territorio deberíamos pensar cómo hacer para que nuestras potencialidades, nuestros productos potenciales, estén preparados para esa oportunidad. Ya tenemos Chancay, que nos da una llave para esa oportunidad. Entonces, en el momento en que se aparecen estos conflictos internacionales de las grandes potencias, países como los otros que tenemos alto nivel de calidad en productos, podríamos entrar a competir rápidamente, y ya lo hemos vivido, como les decía, post pandemia, con el arándano, con la palta en ese momento, y luego con la uva, que obviamente es un producto potencial, y otros productos, pero en poco volumen. Ahora, la oportunidad sería pensar en cómo agrandar el margen de volumen para tener buen rendimiento, pero también buen precio y que nuestros productores ganen y ahí genere desarrollo en esas regiones, ¿no? Hay que estar preparados para eso. Y entonces allí es un poco planificar eso, que nuestras autoridades y los empresarios también puedan ver en territorios potenciales cómo se podría hacer, ¿no? Eso. Sí, exacto, doctor. Con esto damos por finalizar lo que es la sección de preguntas. Muchas gracias, doctor Enrique González, por sus respuestas y compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros el día de hoy. También quisiera expresar nuestro agradecimiento a CERCEU por su apoyo en la realización de este evento. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por su participación y esperamos que esta conferencia haya sido enriquecedora. Les recordamos nuevamente que su comentario es importante para nosotros, por ello llenen la encuesta de satisfacción si aún no lo han hecho.
Con esto concluye la conferencia del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.